presidente Daniel Noboa asegura que los grupos criminales intentaron dar un golpe de Estado y que a diario hay amenazas contra él y la fiscal Diana Salazar. El estado de excepción se extiende 30 días más, aunque algunos delitos como secuestro y extorsión se han incrementado pese a esta medida. La Corte de Justicia del Guayas fue declarada en emergencia por el Consejo de la Judicatura como consecuencia del caso Purga, que involucra a 7 de sus jueces. Una mujer es la cabeza en el 39% de los hogares ecuatorianos, según el INEC. ¿Cómo se encuentran las mujeres de este 8 de marzo que se conmemora su Día Internacional? Una reserva en Chimborazo acoge a 7.600 vicuñas que son parte de un proyecto de regeneración que inició en 1987. En el informe anual del Estado de la Unión, el presidente Joe Biden criticó enérgicamente y sin citarlo a su rival Donald Trump. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo informándoles que el presidente Daniel Noboa asegura que en enero los grupos de delincuencia organizada intentaron dar un golpe de Estado para frenar la intervención del gobierno en las cárceles. Gaby. Marisabel y amigos, bienvenidos. Según el mandatario, con la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno, se retomó el control del sistema penitenciario. Paul Romero con el informe. 2 meses después de la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa reveló sin precisar detalles que las bandas criminales vinculadas al narcotráfico tenían un plan para dar un golpe de Estado. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles. Pero una mañana decidí declarar el estado de conflicto armado no internacional, que era es una decisión en la cual pues uno se la lleva toda la vida. No muchas personas tienen ni la oportunidad, peor la valentía, en el momento adecuado de declarar guerra. Uno sabe cuándo inicia una guerra, uno no sabe cuándo la termina. Lo dijo este viernes en Quito durante el cierre de la segunda Conferencia Internacional de Seguridad Penitenciaria, Combate al Crimen Organizado, al Terrorismo y el Narcotráfico, en la cual participaron expertos de la Unión Europea, diplomáticos y académicos. Así justificó la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno para movilizar a las Fuerzas Armadas y pedirles que ingresen a las cárceles, consideradas centros de operación de las 23 bandas delincuenciales, identificadas por el Ejecutivo como terroristas. El mandatario nombró una en particular como la de mayor alcance para desestabilizar al gobierno. El jefe de los sicarios del grupo narcoterrorista de Los Lobos, peinado con una camisa blanca, parecía una propaganda de Deja o de Clorox. Hablando del Tratado de Ginebra, hablando de los derechos humanos, teniendo 40 rehenes ahí adentro. Y controlando él 60 sicarios, le decían palanqueta. Bueno, tocaba tener una fortaleza diferente, no voy a decir ni mejor ni peor, pero diferente que el pasado, y había que actuar diferente que el pasado. Por la decisión del Ejecutivo de combatir a las organizaciones delincuenciales, el presidente dijo que tiene amenazas todos los días, al igual que la fiscal Diana Salazar, quien asistió al evento. Recibo amenazas todos los días. Igual que yo, a veces comparamos amenazas. Dice, bueno, ¿y cómo te fue hoy? Uy, hoy dije que me iban a poner un coche bomba. Ay, chuta, qué pena. Y a ti, bueno, hoy vinieron unos militares, cruzaron la frontera por el norte y me querían matar. Ay, chuta, qué pena. Bueno, hablemos mañana a ver cómo nos va. Pero literal pasan esas cosas. Salazar agradeció la decisión del gobierno para proporcionarle seguridad y garantizar su trabajo en las investigaciones abiertas por casos de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos. La Fiscalía ha creado la Unidad para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio y se encarga
encarga esta unidad específicamente de investigar, encontrar y llevar ante la justicia los bienes relacionados con actividades ilícitas. Y responde a investigaciones serias que bajo ningún concepto se pueden ensuciar con la política. No nos confundamos, atacamos a las economías criminales, no a los políticos. En la conferencia, los expertos de la Unión Europea resaltaron el trabajo de la fiscal, que integró un equipo de investigación conjunta con delegados de Italia para combatir a las bandas internacionales. El presidente Daniel Noboa renovó por 30 días más el estado de excepción en el país por grave conmoción y conflicto armado interno. La medida se extiende a las cárceles. En el decreto firmado anoche, el mandatario precisó que la declaratoria se mantiene para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. El documento reitera la suspensión de la inviolabilidad de correspondencia encaminada a detectar mensajes que tengan como objeto ocultar a cualquier preso o conducta ilícita. Los secuestros y las extorsiones son dos de los delitos que no bajan pese al estado de excepción. En Guayaquil se han quintuplicado. ¿Por qué? Merlin Ochoa con los argumentos de la policía. Pese a la presencia de los militares y policías en las zonas más conflictivas del país, los secuestros y extorsiones han aumentado. En lo que va del año se han registrado 1.543 casos. Las provincias con más de estas incidencias son Guayas con 650 casos, Esmeraldas con 189 y Pichincha registra 166 denuncias. Pero la ciudad con más víctimas es Guayaquil. En este cantón del Guayas, de enero al 7 de marzo de 2023 hubo 120 perjudicados por extorsiones y secuestros, pero en el mismo periodo de este año la cifra subió a 618, es decir, 5 veces más, pese al estado de excepción. El comandante zonal indica que una de las razones es la reincidencia. Durante la mañana de este viernes presentaron a 13 secuestradores capturados durante la madrugada. Uno de ellos ha sido detenido 3 veces, pero no es el único caso. Los 7 detenidos, los 7 tienen antecedentes. Las últimas detenciones en el 2022 tienen hasta en el 2023. Entonces nos hacen ver que en menos de 6 meses, un año, vuelven a salir y vuelven a reincidir. Otra razón es el grado de violencia que usan las bandas para atemorizar a los familiares para que paguen. El caso de hoy es el caso de un ciudadano que lastimosamente fue mutilado con uno de sus miembros, tanto las extremidades superiores e inferiores. Están detenidas las 3 personas. Se debería sancionar con todo el peso de la ley, deberían ser 26 años. Y por último, las extorsiones y los secuestros dejan muchos réditos económicos ilegales, pues los delincuentes piden desde 2.000 hasta 200.000 por cada víctima. En el 80% de los casos resueltos, los familiares denuncian de inmediato el hecho y la policía logra rastrear a los secuestradores. Caso Purga, la mafia judicial. El Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria, declaró en emergencia a la Corte de Justicia del Guayas debido a la crisis tras las revelaciones del caso Purga, por el que 7 magistrados son procesados. El organismo definió el procedimiento para la designación de 14 juzgadores para la provincia. El presidente del Consejo, Álvaro Román, sostiene varias reuniones, como informa Luisa María Heredia. 3 días después de que 7 jueces de la Corte de Justicia del Guayas fueron detenidos y procesados por delincuencia organizada por ser parte de la trama del caso Purga que denunció la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura declaró en emergencia al organismo. En una resolución aprobada la noche del jueves, el ente asegura que existe una necesidad extraordinaria y emergente de nombrar a jueces temporales. Y en vista de eso, aprobó el procedimiento para la designación de 14 magistrados para la provincia. El presidente del
del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, tiene previsto asistir a varias reuniones este viernes en la Corte de Justicia del Guayas, donde también funciona la Dirección Provincial de la Judicatura. Extraoficialmente se conoció que tendrá un encuentro con el actual presidente de la Corte, Hugo González Alarcón, a quien la fiscal Diana Salazar dijo que involucrará también en el caso Purga, por haber recibido ayuda de la red que lideraba el ex asambleísta Pablo Muentes para obtener ese cargo. También tendrá un encuentro con los jueces de la Sala Penal a la que pertenecen 6 de los funcionarios implicados. El juez Reinaldo Ceballos Cercado, quien recibió medidas alternativas a la prisión preventiva. Fabiola Gallardo, que incluso fue presidenta del organismo. Su compañero de despacho, Johan Marfetán Medina. Y los magistrados Henry Taylor Terán, Guillermo Valareso Coello y Alberto Lino Tumbaco, todos en prisión. Marfetán incluso está siendo procesado al mismo tiempo en el caso Metástasis, pues aparecen los chats que la Fiscalía recuperó del celular del narcotraficante Leandro Norero, lo mismo que el juez Lino. En su resolución, la Judicatura también dispuso a la dirección del Guayas que de manera inmediata se realicen las acciones administrativas y disciplinarias pertinentes a los jueces y servidores judiciales que se encuentran involucrados en los procesos penales, como Saúl Mero Zambrano, asesor y mano derecha de Mercedes Villarreal Vera, quien fue directora disciplinaria de la Judicatura y también tiene orden de detención por el caso Purga, y Mayra Salazar, quien ejerce... Minería, ¿con qué hoja de ruta? El gobierno emitió un manual para la consulta previa para el desarrollo de actividades mineras en el país. Con este requisito constitucional se busca solventar la falta de una ley. Ante la falta de una ley orgánica que regule el derecho a la consulta previa, libre e informada, el gobierno le encontró la vuelta a este problema que afecta la operativización de inversiones en distintos ámbitos, pero sobre todo en el minero. Es así como, apenas concluida la visita del presidente Noboa a un foro minero en Canadá, el Ministerio de Energía y Minas emitió un manual con fecha 6 de marzo, con el que se busca salvar la falta de norma y levantar la pausa que existe en el desarrollo de esas actividades extractivas en el país. Allí se determina que esta guía es de aplicación obligatoria previo a las autorizaciones de prospección, exploración, explotación y comercialización de recursos minerales, y cuando éstas se encuentren en tierras de comunas, comunidades y nacionalidades indígenas que pudieran ser afectadas ambiental o culturalmente. El manual detalla las fases y los tiempos que tomará este proceso. Los proyectos son susceptibles de adecuaciones o modificaciones en función de los resultados de esos diálogos. Sin embargo, se destaca que las conclusiones de la consulta previa, libre e informada no son vinculantes. Esto significa que el Estado podría optar por la ejecución de proyectos aún sin contar con el consentimiento de los sujetos consultados. Esto en apego a señalamientos previos de la Corte Constitucional y al artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que ningún segmento de la población nacional tiene derecho a vetar las políticas de desarrollo que afecten a todo un país. El manual está en vigencia y desde el sector minero se considera que esta acción, sumada a las reformas que el Ministerio de Ambiente realizó en febrero de este año al reglamento respecto a la consulta ambiental, son suficientes para retomar las actividades extractivas en el país. La millonaria inversión para la minería que anunció el gobierno irá a proyectos que aún están en etapa de exploración, por lo que el monto de casi $5.000 millones no llegará completo ni en corto plazo. Los primeros 150 millones podrían ser transferidos a mediados del próximo año. Luisa María Heredia con el informe. Los más de 4.800 millones de inversión que anunció el gobierno desde Canadá serán utilizados para la construcción y producción de minas en proyectos que todavía están en etapa de exploración, es decir, en la fase inicial. Se trata del proyecto minero a gran escala Cascabel, que está ubicado en la provincia de Imbabura y cuyo contrato de inversión bordea los $3.600 millones. La Plata en Cotopaxi, que es un proyecto de pequeña minería para el que habrá un aporte de 157 millones. Los proyectos de oro y cobre
cobre, cangrejos y el guayabo en la provincia del Oro, a los que se destinarán 875 millones. Bactech en Guayas, que es un proyecto complementario de construcción de una planta para la recuperación de metales y minerales, que requiere 70 millones. Y Cóndor en Zamora Chinchipe, que es otro proyecto a gran escala para la extracción de oro, plata y cobre, que recibirá una inversión de 100 millones. Unos han avanzado más que otros. El proyecto La Plata está bastante avanzado. Podríamos estar hablando que en los próximos 12 meses, 15 meses, podrían estar empezando la construcción de mina. Hay otros proyectos que tal vez tomen un poco más de tiempo. Pues la exploración puede tomar hasta 12 años, por lo que la inversión anunciada no va a llegar completa en un corto plazo. No es que va a llegar el día de mañana, no es que va a llegar el próximo mes, no, pero sí va a llegar al Ecuador. Ante los inversionistas, el presidente Daniel Noboa aseguró que su gobierno considera el sector minero como una prioridad económica y les prometió reformas para permitir la aprobación de un mecanismo de protección de inversiones y acelerar el retiro de las concesiones no utilizadas, no pagadas u ocupadas por actividades ilegales. También la reapertura del catastro minero, que oficialmente está cerrado desde 2018 y que es la base de datos para que los inversionistas puedan pedir las concesiones mineras, que por ahora solo hay 2 minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, que empezaron en 2019, y otros 4 proyectos en etapa de exploración en Bolívar, Loja, Morona, Santiago y Azuay, que también podrían interesar. El gobierno ecuatoriano además firmó cartas de intención para recibir financiamiento por 120 millones de dólares canadienses para proyectos de energía limpia. El presidente Joe Biden pronunció un enérgico discurso durante su informe anual, el último de su mandato antes de los comicios de noviembre. Abordó la guerra en Ucrania y la de Gaza, la migración, y arremetió contra su predecesor, el exmandatario Donald Trump. Lo resume Ileana Suárez. El presidente Joe Biden dio un discurso contundente ante las 2 cámaras del Congreso. Inició exponiendo la necesidad de seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Ucrania puede detener a Putin si estamos del lado de Ucrania y le damos las armas que necesita para defenderse. Hizo declaraciones a favor de la democracia, en las que aprovechó para recordar la irrupción de los seguidores de Donald Trump en el Capitolio en 2021. Las mentiras del 6 de enero sobre las elecciones de 2020 y los complots para robar las elecciones plantearon la amenaza más grave a la democracia estadounidense desde la guerra civil. Pero fracasaron. Estados Unidos resistió. El aborto fue otro de los temas de la noche. Biden lamentó la anulación del histórico fallo de Roe versus Wade, que protegía al aborto legal en ese país, y prometió restablecer ese derecho como ley. También destacó su labor en materia económica mientras el país enfrenta una alta inflación. Dijo que impulsará un aumento de impuestos a las grandes corporaciones y a personas con más de 100 millones de dólares en el banco, aunque esto deberá ser aprobado por el Congreso. Habló sobre la inmigración y aprovechó para usar una frase que dijo Trump en contra de los solicitantes de asilo. No demonizaré a los inmigrantes diciendo que envenenan la sangre de nuestro país. Biden defendió su manejo de la frontera con México, dijo que no va a separar familias y tampoco prohibirá la entrada a extranjeros por su fe. Sobre la guerra Israel-Hamás, que está causando protestas y disturbios en Estados Unidos, Biden indicó que Israel tiene derecho de ir tras el grupo Hamás, pero añadió que enviará una misión para construir un muelle en Gaza, el cual permite el arribo de barcos con ayuda humanitaria. Este fue el último discurso del Estado de la Unión de Joe Biden antes de enfrentarse nuevamente contra el expresidente Donald Trump. Ambos buscan la reelección en los comicios de noviembre. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que exige al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detener a los indocumentados que hayan sido acusados de crímenes. El proyecto fue impulsado por el Partido Republicano contra las políticas migratorias del presidente Joe Biden. Esto ocurre tras la muerte de una estudiante de enfermería en Georgia a manos de un indocumentado el mes pasado.
Sin embargo, el proyecto de 9 páginas tiene pocas posibilidades de ser aprobado en el Senado, que está controlado por los demócratas. Akira Toriyama, el autor e ilustrador del manga japonés que derivó en la serie televisiva Dragon Ball, falleció a los 68 años a causa de un derrame cerebral. La información fue revelada este viernes por su estudio de producción. Toriyama fue la mente detrás de la franquicia de fantasía de artes marciales, protagonizada por Goku, un niño con fuerza sobrehumana y cola de mono que se embarca en la búsqueda de las 7 esferas del dragón. La serie sigue siendo uno de los mayores éxitos mundiales de Japón, cautivando $20,000 con Pozo Millonario. Mujer, ¿qué avanza y qué falta? Las prioridades han cambiado entre las mujeres que hoy buscan nuevos desafíos. Carla Delgado nos describe cuáles son y también define los roles actuales del género. La mujer se reconoce hoy más plena y con la libertad de ejecutar un proyecto de vida que durante décadas había sido pospuesto. La mujer se reconoce hoy más plena y con la libertad de ejecutar un proyecto de vida que durante décadas había sido pospuesto. Sus prioridades han cambiado. Ahora ellas son protagonistas y tienen una mejor calidad de vida. Parte del cambio viene por la educación. 6 de cada 10 estudiantes son mujeres. Unas los priorizan al punto de no tener uno, sino algunos títulos universitarios. También son más emprendedoras y eso se evidencia en cifras. El 50% de negocios en etapas nacientes en el país son de mujeres, según la empresa de monitoreo global. La independencia propicia que tengan más espacios para cuidar de su bienestar y de sus proyectos, entre los cuales está viajar. 47 de cada 100 viajeros son mujeres, según un informe de Ecuador en cifras. Margarita Carranco, exdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura, cree que hay una necesidad de políticas de cuidado para minorar las cargas que aún pesan sobre ellas y que truncan sus proyectos. No existe políticas de cuidado. La política del cuidado la sigue manejando papá, mamá y sobre todo las mujeres. La sociedad también debe jugar un papel preponderante, dice, para que los roles sean más equitativos y las mujeres puedan tener una vida más integral y plena. Cada vez son más las mujeres cabeza de hogar en el país. Pueden solas con la maternidad, el trabajo y otras responsabilidades, y hay servicios que se adaptan a sus jornadas diarias. Elaine Sánchez tiene el reporte. Irresponsables hay un montón, y en lugar de esos padres ausentes, los llenan los abuelos y las guarderías. Este es un hecho que las mujeres cabeza de hogar dan fe. Con o sin el respaldo de su pareja, ellas encuentran la manera de cumplir con su trabajo y asumir la maternidad y demás obligaciones. El 39% de hogares ecuatorianos tiene como cabeza de hogar a una mujer. Para María José, docente universitaria, la vida es como un reloj, una fórmula matemática que no puede fallar. Su tiempo lo tiene calculado para que el día le alcance. Lo más importante para ella es dejar seguro a su hijo y encontró en el centro infantil un aliado, un lugar confiable. Siempre hay que tomar en cuenta que por ellos estamos trabajando y hay que repartir el tiempo adecuadamente. De igual manera hay que descansar para no sobresaturarse en las cosas. En el país hay 1.831 centros de desarrollo infantil que acogen a 73.861 niñas y niños de 1 a 3 años de edad. Antes los centros infantiles cuidaban a los niños durante 8 horas los 5 días de la semana. Pero en vista de las necesidades de la mujer actual, hay horarios extendidos hasta las 6 de la tarde e incluye sábados en la mañana. Espacios como este les permite llevar con más facilidad su trabajo, sus actividades académicas en caso de estudiantes, en un lugar seguro, bonito. Además de las guarderías, la familia es un aporte fundamental en muchos planos para las parejas y las madres solas. Según un estudio de la Universidad de las Américas, el 64% de abuelos cuida o cuidó a sus nietos por actividad laboral de los padres. El 44% de ellos los cuida más de 8 horas diarias.
La agenda cultural estará marcada por exposiciones, conciertos y obras de teatro en Guayaquil, Quito, Cuenca y Riobamba este fin de semana. Vanessa Robles hace un repaso a estas actividades. La agenda de eventos culturales se amplía para el fin de semana. La mayoría de ellos giran en torno al Día Internacional de la Mujer. En Guayaquil, este viernes 8 de marzo a las 4 de la tarde, se realizará un homenaje póstumo a la historiadora y escritora Jenny Estrada Ruiz en el Archivo Histórico del Guayas. Desde las 5 de la tarde se realizará el show musical Señora Bonita en el espacio artístico La Costanera en Urdesa. La voz de la reconocida Hilda Murillo sonará junto a la de 5 cantantes con melodías del recuerdo. Y a las 5:30 de la tarde se inaugura la edición 25 del Salón de la Mujer en el Museo Manuel Rendón Seminario de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. También se premiará el arte urbano. En Quito, el sábado y domingo desde las 11:30 de la mañana, se realizará el recorrido Mujeres en el siglo XX. Su historia y sus luchas será en el Museo de la Ciudad. Habrá más de 100 piezas evocando personajes femeninos destacados en el país. El domingo 10 de marzo también se realizará un concierto de tango clásico y moderno en la Casa de la Música, denominado Entre Gardel y Piazzolla, a las 5 de la tarde. En Cuenca, el sábado, desde las 2:30 de la tarde, continuará el festival Sinérgicas en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura, con la segunda edición del Nacional Femenino Freestyle. La entrada es libre. En Riobamba, a las 3 de la tarde de este viernes, empieza el festival artístico Por ti, por mí, por todas, en la concha acústica del Parque Infantil. Habrá murales, música y teatro. De última hora, el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Hugo González, renunció a su cargo. Vamos en directo a esta institución con Luisa María Heredia, que sigue la noticia. Luisa María, ¿qué explicaciones da González sobre el caso Purga? González centró su declaración en negar que exista relación alguna entre él y la red delictiva que, según la Fiscalía General del Estado, operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y que habría favorecido a la selección de Hugo González Alarcón como el presidente de este organismo. Dijo que por temas de investigativos del caso no podía responder preguntas para profundizar aquello, pero que a partir de lunes va a emprender su defensa y para eso consideraba necesario presentar la renuncia al cargo. Escuchemos. He resuelto eventualmente ejercer mi derecho a la defensa sin esta investidura. Y por ello presento mi renuncia al cargo de presidente, para que no se diga que tengo un interés de este cargo influenciar o hacer alguna cosa. Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, también estuvo esta mañana en el edificio de la Corte Provincial del Guayas, sostuvo algunas reuniones con los equipos disciplinarios, técnicos, para poder solucionar de alguna manera la crisis que atraviesa este organismo. En rueda de prensa, junto a la directora provincial, mencionaron que se van a tomar algunas acciones, entre ellas retener los sueldos de cada uno de los funcionarios implicados, tanto en el caso Purga como en Metástasis, y también mover algunas de las funciones y de los funcionarios para evitar que redes en la interna sigan operando. Escuchemos. Ante la duda es mejor prevenir que lamentar. Al menos los tribunales o juzgados que han estado, han sido intervenidos por estos jueces, un poco mover a ese personal, ¿no? Sobre quién va a asumir a partir de lunes la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, lo que se mencionó es que le corresponde al juez más antiguo y sobre ello deben haber próximos pronunciamientos. Las vicuñas son animales considerados sagrados por la cultura indígena. También están protegidos por el Estado y habitan solo en una zona de Chimborazo. Carla Delgado viajó a ese sitio. Vicuñas solo hay aquí en el país, en la provincia de Chimborazo, específicamente en la Reserva de Producción de Fauna, donde también está el volcán más alto de los Andes del norte. El Chimborazo tiene 6.263 metros sobre el nivel del mar. Por ello,
lo llaman el rey de los Andes. Esta reserva de 58.000 hectáreas es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Está compuesta de grandes extensiones de páramo, el más húmedo al este y el seco en la parte occidental, conocido como el Arenal. Es ahí donde habitan las vicuñas, que si no fuera por sus largos cuellos se confundirían con los pajonales y que cuando sienten a extraños pueden correr hasta 45 kilómetros por hora. Las vicuñas llegaron aquí en 1987. Con la declaratoria del área protegida. Llegaron de diferentes países de Sudamérica en un convenio internacional. Hoy son más de 7.600. Son animales nobles con el ambiente, porque dispersan las semillas y no dañan el ecosistema. Es un camélido sudamericano con propiedades de este mismo ecosistema, son nativos de estos ecosistemas. Al tener sus patas, el tema de almohadillas, hacen que no se dañen estos páramos, sino simplemente acojan a estas vicuñas para el desarrollo de toda la biodiversidad presente en el suelo. Se mueven en manada, son diurnas y pasan la noche y las mañanas en las laderas secas. Y luego en el día descienden a los pastizales en busca de alimentos. El macho dominante va siempre adelante, dirige la cuadrilla y alerta de extraños produciendo un sonido muy agudo, similar a un gorgoteo. Domina durante unos 15 años y cuando su ciclo termina, se aleja para morir solo. Uno más joven lo reemplaza. Los estudios dicen que una vicuña vive alrededor de 20 años. Son animales territoriales y tienen costumbres sociales. Utilizan para sus deposiciones los mismos sitios, tienen sus abrevaderos, tienen sus dormideros o revolcaderos donde comparten espacios comunes. Desde hace 2 años, 8 comunidades indígenas cercanas a la reserva buscan exportar las fibras de las vicuñas, que son consideradas finas por su textura. Atraparlas no es sencillo. Lo hacen utilizando una técnica ancestral. Las capturan cuidadosamente para esquilar sus vellones, sin que esto implique afectarlas. Investigadores de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ayudan en el proceso. Actualmente estas fibras naturales están almacenadas. Animales nobles por donde se miren. Y gracias a los esfuerzos de conservación, tienen la suerte de correr libres, embelleciendo aún más